Escucha esto, estoico. Imagina que todo se detiene. No hay mensajes, no hay ruido, no hay nadie esperándote. Solo tú y tus pensamientos. La mayoría huye de ese momento. Buscan distracción, compañía o ruido para no enfrentar lo que sienten cuando el silencio llega. Pero los estoicos sabían algo que el mundo moderno olvidó: la soledad no es el enemigo, es la maestra. El estoicismo enseña que quien puede estar solo sin sentirse vacío, ha conquistado su mente. Este no es un video sobre aislarte del mundo, es sobre reconectarte contigo mismo. Es sobre aprender a usar el silencio como entrenamiento, la soledad como fuego que templa el carácter y la calma como signo de poder. Aquí aprenderás 9 principios de sabiduría estoica que te ayudarán a transformar el vacío en energía, la quietud en propósito y la soledad en libertad interior. Porque al final, no hay fortaleza más grande que la del alma que ya no necesita compañía para sentirse en paz. Esa es la esencia del estoicismo. Y quien logra alcanzarla, ya nada puede quebrarlo. Y te invito a hacer algo sencillo pero poderoso: ve a la caja de comentarios y escribe: la soledad no me dominará. Hazlo como un recordatorio poderoso del estoicismo. Empecemos. 1. Acepta la soledad como parte natural de la vida. La mayoría de las personas teme a la soledad como si fuera una enfermedad. Intentan llenarla con ruido, con distracciones, con personas o con metas que solo buscan tapar el vacío interior. Pero el estoicismo enseña algo diferente: la soledad no es una amenaza, es una condición natural de la existencia humana. Nacemos solos, pensamos solos, sentimos solos, y tarde o temprano, cada uno de nosotros debe aprender a sostenerse por sí mismo. Aceptar la soledad no significa resignarse al aislamiento. Significa reconocer que la vida está hecha de momentos en los que nadie más puede acompañarte, y que eso está bien. Séneca escribió que el sabio es autosuficiente, no porque quiera vivir sin amigos, sino porque puede hacerlo. Esa es la verdadera fortaleza interior: no necesitar la presencia constante de otros para estar en paz contigo mismo. La sabiduría estoica nos enseña que el sufrimiento ante la soledad surge cuando la mente se resiste a lo inevitable. Pero cuando dejas de luchar contra el hecho de estar solo y comienzas a aceptarlo como una parte natural de la vida, algo cambia dentro de ti. Dejas de sentirte vacío y comienzas a sentirte libre. Porque lo que antes veías como ausencia, ahora lo ves como espacio. Espacio para pensar, para crecer, para observarte con claridad. Aceptar la soledad es un acto de madurez espiritual. Es dejar de esperar que el mundo te complete y empezar a construirte desde dentro. Es reconocer que la serenidad no se encuentra en la compañía, sino en el dominio interior. Cuando lo comprendes, descubres que la soledad no te quita nada, al contrario, te devuelve a ti mismo. Así comienza el camino de la fortaleza estoica, aceptando la realidad tal como es. Y la realidad es que nadie puede caminar tu camino por ti. Pero si aprendes a aceptar la soledad con serenidad y sabiduría, ningún vacío podrá volver a dominarte. 2. Domina tu mente antes de buscar compañía. Antes de buscar a alguien que te acompañe, asegúrate de poder estar en calma contigo mismo. Porque de nada sirve rodearte de personas si tu mente sigue siendo un campo de batalla. El estoicismo enseña que quien no ha aprendido a dominar sus pensamientos, sus emociones y sus juicios, vivirá prisionero incluso en medio de una multitud. Estar acompañado no significa estar en paz. La verdadera paz nace del orden interior, no de la presencia de otros. El ser humano moderno ha olvidado esto. Busca consuelo antes que entendimiento, busca distracción antes que claridad. Pero si tu mente está llena de ruido, la compañía solo amplificará ese ruido. Si no aprendes a gobernarte, terminarás usando a los demás como refugio para no enfrentar tus propias sombras. El sabio estoico, en cambio, no busca compañía para huir de sí mismo, sino para compartir su serenidad con el mundo. Y eso solo es posible cuando primero ha conquistado su mente. Dominar la mente no es reprimir los pensamientos ni apagar las emociones, es observarlas sin dejar que te gobiernen. Es tener la capacidad de mantener la calma incluso cuando la soledad te pone a prueba. Marco Aurelio decía:
Tu mente tomará la forma de aquello con lo que la alimentes. Si alimentas tu mente con ansiedad, con comparación o con deseo de aprobación, tu soledad será insoportable. Pero si la alimentas con reflexión, virtud y disciplina, la soledad se convierte en maestra. Dominar la mente también significa entender que ninguna compañía resolverá lo que tú no has resuelto dentro. Ninguna conversación calmará un espíritu que aún no ha aprendido a escucharse. La serenidad no se encuentra al lado de alguien más, se encuentra en el silencio de una mente gobernada por la razón. Y solo cuando logras esa calma interior, puedes compartir tu vida desde la abundancia, no desde la carencia. La compañía, entonces, deja de ser una necesidad y se convierte en una elección. Ya no buscas a otros para llenar un vacío, sino para caminar junto a ellos desde la estabilidad. Ese es el verdadero poder del dominio mental estoico, ser dueño de ti mismo antes de compartirte con el mundo. Porque quien no gobierna su mente, termina buscando en otros lo que solo puede construir en su interior. Pero quien logra dominarla, descubre que incluso en soledad, nunca está realmente solo. 3. Encuentra calma en el silencio, no en el ruido. Vivimos rodeados de ruido. No solo el ruido físico de la ciudad, los autos o las conversaciones, sino el ruido mental, mensajes constantes, distracciones infinitas, comparaciones, expectativas ajenas. Ese ruido se ha vuelto el refugio de quien teme quedarse a solas consigo mismo. Porque en el silencio, la mente ya no puede escapar. En el silencio, aparece lo que realmente somos. Y eso, para muchos, es aterrador. El estoicismo enseña que el silencio no es ausencia, sino presencia. Es el espacio donde la razón puede hablar con claridad, donde las emociones se asientan y los pensamientos se ordenan. Séneca decía que nadie puede alcanzar la sabiduría si no aprende a estar consigo mismo sin depender del bullicio del mundo. En el ruido, buscamos distracción, en el silencio, encontramos dirección. Practicar el silencio no significa huir del mundo, sino aprender a escucharlo sin ser dominado por él. Significa detener la mente por unos instantes y observar los pensamientos sin dejar que te arrastren. Cuando eliges la calma, incluso en medio del caos, comienzas a recuperar tu poder interior. Empiezas a notar que nada externo puede perturbarte si tu mente ha aprendido a permanecer en silencio. Esa es la calma estoica, no la calma pasiva del que se rinde, sino la calma firme del que domina su mente. Mientras otros buscan ruido para olvidar, tú eliges el silencio para recordar quién eres. Porque solo quien ha hecho las paces con el silencio puede escuchar con claridad la voz de su razón, y en ella, encontrar la serenidad que ningún ruido del mundo podrá arrebatarle. 4. Fortalece tu razón cuando no tengas a quien recurrir. Hay momentos en la vida donde nadie puede darte una respuesta, donde los consejos se vuelven ruido, y las voces externas dejan de tener sentido. Es ahí, en ese silencio profundo y solitario, donde debes recurrir a tu mayor aliada, tu razón. El estoicismo enseña que dentro de cada ser humano habita una mente capaz de resistir cualquier tempestad, una chispa de sabiduría divina que no depende del aplauso ni de la compañía. Cuando no tienes a quien recurrir, no estás perdido, estás siendo llamado a recurrir a ti mismo. Séneca decía que ningún hombre es más fuerte que aquel que se basta a sí mismo. Y esa fortaleza no nace de la dureza, sino de la claridad. La razón estoica es el faro que guía incluso cuando la emoción nubla la vista. En los momentos de incertidumbre, cuando todo parece desmoronarse, la mente entrenada en la virtud puede decir, esto no depende de mí, y por tanto, no me perturbará. Esa es la voz interior que debes aprender a escuchar, porque es la única que no traiciona. Fortalecer tu razón significa cuestionar tus pensamientos antes de creerlos, observar tus emociones antes de obedecerlas, y actuar con coherencia incluso cuando el mundo no te acompaña. Es practicar la disciplina interior que transforma el dolor en sabiduría, la soledad en claridad y la duda en decisión. Los estoicos no buscaban consuelo afuera, sino dentro de su propia mente, porque sabían que el dominio de la razón es el escudo más poderoso frente a la adversidad. Cuando aprendes a pensar con calma mientras todos se alteran, cuando logras mantenerte firme mientras otros se quiebran, entiendes que la verdadera compañía no está en otro, sino en tu propio juicio. Ese es el refugio estoico, una mente fuerte, templada y en paz, capaz de sostenerte incluso cuando el mundo entero guarda silencio.
5. Convierte la soledad en entrenamiento para tu carácter. La soledad no es un castigo, es una oportunidad. Es el campo de entrenamiento donde se forja el verdadero carácter. En compañía, es fácil parecer fuerte, disciplinado o sabio. Pero cuando estás solo, sin testigos ni aplausos, es cuando se revela quién eres realmente. Ahí no puedes fingir. Ahí no hay máscaras. Solo tú y tu mente. Y si logras dominarte en ese espacio, nada ni nadie afuera podrá quebrarte. Los estoicos entendían que la soledad no debía temerse, sino aprovecharse. Marco Aurelio escribió que el alma se fortalece retirándose dentro de sí misma. Eso significa usar la soledad como un gimnasio mental, un lugar donde entrenas la templanza, el autocontrol y la independencia emocional. Donde aprendes a soportar el vacío sin desesperarte, a resistir la inercia sin rendirte, y a mantenerte íntegro cuando nadie te observa. Cada momento de soledad puede convertirse en una práctica de dominio personal. Puedes entrenarte a no reaccionar impulsivamente, a mantener pensamientos virtuosos, a concentrarte en lo esencial. En soledad aprendes a distinguir lo que depende de ti, tu actitud, tu disciplina, tu juicio, de lo que no. Y cuando comprendes eso, dejas de ser víctima de las circunstancias y te conviertes en su aprendiz. El carácter se templa en el silencio. Así como el hierro necesita fuego para endurecerse, el alma necesita soledad para fortalecerse. No busques huir de ella, abrázala. Cada instante que pasas solo es una lección que te enseña a bastarte a ti mismo. Y cuando el mundo te ponga a prueba, cuando la vida te arrebate el apoyo de los demás, serás de los pocos capaces de mantenerse firmes, porque habrás entrenado tu mente en el terreno más exigente, la soledad. 6. Aprende a disfrutar de tu propia presencia. Hay quienes pueden estar rodeados de personas y aún sentirse solos, y hay quienes pueden estar completamente solos y sentirse en paz. La diferencia no está en la cantidad de compañía, sino en la relación que tienes contigo mismo. Aprender a disfrutar de tu propia presencia es una de las mayores victorias del espíritu estoico, porque significa que ya no dependes de lo externo para sentir plenitud. Epicteto enseñaba que la libertad comienza cuando dejas de necesitar lo que no controlas. Y entre esas cosas que no controlas están la aprobación, la atención y la compañía constante. Cuando aprendes a disfrutar de tu propia mente, de tus pensamientos, de tu serenidad, descubres que no estás solo, estás contigo, y eso es suficiente. No hay mayor signo de fortaleza interior que encontrar placer en la quietud y satisfacción en la simple compañía de tu razón. Disfrutar de tu presencia no es egoísmo ni aislamiento, es autoconocimiento. Es aprender a conversar contigo con honestidad, a reconocer tus virtudes y tus defectos sin juicio ni máscaras. Es poder sentarte en silencio sin sentir ansiedad, poder caminar sin prisa sin buscar distracción, poder pensar sin miedo a lo que surja en tu interior. Esa calma contigo mismo es el reflejo de una mente ordenada y de un alma en paz. Cuando te vuelves tu mejor compañía, la soledad deja de ser una carga y se convierte en libertad. Ya no esperas que otros te den sentido o validación, porque la encuentras dentro de ti. Esa es la verdadera independencia emocional, no la de quien no necesita a nadie, sino la de quien puede disfrutar de todo sin depender de ninguno. Y ahí, en esa serenidad silenciosa, es donde el espíritu estoico encuentra su mayor fortaleza, el dominio de sí mismo. 7. Libérate de la necesidad de aprobación externa. Pocas cadenas son tan invisibles y tan pesadas como la necesidad de ser aprobado. Desde niños buscamos la mirada que nos valida, el reconocimiento que nos hace sentir valiosos, el aplauso que confirma que vamos por el camino correcto. Pero en esa búsqueda constante de aceptación, perdemos lo más importante, nuestra libertad interior. Los estoicos comprendieron que quien vive pendiente de la opinión ajena, nunca será dueño de sí mismo. Y que la verdadera fortaleza consiste en actuar con virtud, no con la expectativa de ser comprendido o admirado. Marco Aurelio escribió: la tranquilidad perfecta consiste en el orden de la mente. Y ese orden se destruye cuando permites que los juicios de otros gobiernen tus emociones. Si te exaltas por los elogios o te hundes por las críticas, te has convertido en esclavo de lo externo. El sabio estoico, en cambio, se guía por su razón, no por los aplausos. Entiende que las opiniones son solo ecos del mundo, y que ninguna de ellas tiene poder sobre su carácter a menos que él mismo se lo conceda.
Liberarte de la aprobación externa no significa volverte indiferente o arrogante, significa reconocer que el valor real no proviene del juicio ajeno, sino de la coherencia interna. Significa actuar con rectitud aunque nadie lo note, mantenerte fiel a tus principios aunque otros no los compartan, y seguir tu propósito aunque no haya testigos. El camino estoico no busca reconocimiento, busca virtud. Y la virtud, por sí sola, basta para dar sentido a la vida. Cuando dependes de la aprobación, te conviertes en un reflejo de las expectativas de otros, cambias de rumbo para agradar, callas para encajar, finges para no ser rechazado. Pero cuando la razón gobierna, descubres una libertad más profunda, la de ser íntegro sin necesitar permiso. Esa libertad nace del silencio interior, del juicio tranquilo que te dice, estoy haciendo lo correcto, aunque nadie lo vea. El sabio no se deja arrastrar por la corriente del elogio ni por el miedo al rechazo. Sabe que la multitud cambia de opinión como el viento, y que lo único firme es el propio juicio. Así, mientras otros viven en la superficie de la aprobación, él habita en la profundidad de su conciencia. Esa es la verdadera independencia del espíritu, no necesitar que el mundo te aplauda para saber que vas por el camino correcto. Cuando logras liberarte de la necesidad de agradar, descubres una paz que pocos conocen. Ya no hay ansiedad por encajar, ni miedo a decepcionar, ni frustración por no ser comprendido. Solo queda la serenidad de quien vive en coherencia con su razón y su virtud. Y en ese punto, por fin entiendes lo que los estoicos siempre enseñaron, que el reconocimiento más valioso es el que proviene de tu propia alma, cuando sabes que has actuado conforme a la sabiduría y al deber. 8. Construye propósito desde tu interior, no desde el entorno. Muchos viven siguiendo un propósito que no es suyo. Persiguen metas impuestas, ideales ajenos, sueños heredados. Se comparan, se miden, se esfuerzan, pero en el fondo, sienten un vacío que nada llena. ¿Por qué? Porque el propósito que nace del entorno depende de lo externo, de la aprobación, del éxito visible, de la recompensa. Y todo eso es frágil. El propósito que nace de adentro, en cambio, es inquebrantable. Los estoicos enseñaron que la vida tiene sentido solo cuando se vive conforme a la razón y a la virtud. Y eso solo puede encontrarse dentro de uno mismo. Séneca decía que ningún viento es favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige. Y ese puerto no se encuentra en la opinión pública ni en las tendencias del mundo, sino en el juicio sereno de tu alma. Construir propósito interior es preguntarte, ¿qué considero correcto? ¿Qué vida vale la pena vivir? ¿Qué principios quiero encarnar cada día? No se trata de lo que el mundo espera de ti, sino de lo que tú esperas de ti mismo. Porque quien vive para impresionar a los demás, pierde su dirección, pero quien vive para perfeccionarse a sí mismo, encuentra su camino aunque el mundo esté en ruinas. El entorno cambia constantemente. Hoy te aplauden, mañana te olvidan. Hoy te dicen que sigas un sueño, mañana te empujan a otro. Si basas tu propósito en ese movimiento inestable, vivirás atrapado en la confusión. Pero cuando lo construyes sobre los cimientos de la virtud, la templanza, la sabiduría, la justicia y el coraje, ninguna tormenta exterior puede derribarlo. Porque ese propósito no depende del éxito, sino del esfuerzo, no depende del resultado, sino de la coherencia, no busca ser admirado, sino ser correcto. Los estoicos creían que el propósito de la vida no es obtener, sino ser mejor, más sabio, más justo, más fuerte. Cuando cada acción nace de esa convicción interna, incluso las tareas más simples se vuelven significativas. Levantarte temprano, trabajar con disciplina, mantener la calma ante la adversidad, todo eso se transforma en parte de tu entrenamiento interior. Y poco a poco, la vida deja de ser una búsqueda vacía y se convierte en una práctica constante de virtud. Construir propósito interior es una forma de libertad. Ya no necesitas que el mundo te diga quién eres ni hacia dónde ir. Tú lo sabes, porque lo has definido dentro de ti. Y cuando una persona encuentra ese propósito, se vuelve imparable, actúa con claridad, resiste con firmeza y vive con serenidad. Ese es el propósito estoico, caminar guiado por la razón, sostenerse en la virtud y actuar en armonía con el deber. Todo lo demás, éxito, reconocimiento, fortuna, se vuelve secundario. Porque el alma que ha encontrado su propósito interior, ya ha conquistado la más alta de todas las victorias. 9.
Haz de la soledad tu aliada en la búsqueda de sabiduría. La mayoría huye de la soledad como si fuera un enemigo, pero los estoicos la veían como una maestra. En soledad, la mente se desnuda, el ruido se apaga y la verdad interior comienza a hablar. Es allí donde uno puede escucharse sin interferencias, donde las emociones se aclaran y los pensamientos se ordenan. No hay crecimiento sin silencio, ni sabiduría sin momentos de retiro. Quien aprende a estar solo sin sentirse vacío, accede a un poder que muy pocos comprenden, el dominio sobre sí mismo. Marco Aurelio escribió que el alma humana tiene dentro de sí todo lo necesario para su propia felicidad. Esa frase encierra una verdad profunda: no necesitas el mundo para sentirte completo, solo necesitas conocerte. Cuando haces de la soledad una aliada, transformas lo que antes era una carga en una herramienta de crecimiento. Ya no es aislamiento, es introspección. Ya no es vacío, es profundidad. En la soledad puedes cuestionarte sin miedo, corregirte sin orgullo, y fortalecer tu razón sin distracción. El sabio estoico no busca huir del mundo, sino comprenderlo. Pero entiende que para hacerlo, primero debe comprenderse a sí mismo. Y ese autoconocimiento solo florece en los espacios donde reina el silencio. Por eso, los momentos de soledad no deben verse como un castigo, sino como una oportunidad para pulir el carácter, revisar tus intenciones y reconectar con lo que verdaderamente importa. En esa quietud se revela lo esencial, que la sabiduría no llega desde fuera, sino desde la observación constante de tu propio interior. Cuando el alma ha aprendido a estar en paz consigo misma, el mundo deja de ser una amenaza. Las pérdidas no destruyen, los juicios no alteran, y los cambios no asustan. Has aprendido a sostenerte en tu propia serenidad. Esa es la meta del estoicismo, no escapar del mundo, sino vivir en él con una mente firme, clara y libre. Y para lograrlo, la soledad no es un obstáculo, es el camino. Haz de la soledad tu refugio, no tu prisión. Úsala para fortalecerte, no para lamentarte. En el silencio encontrarás respuestas que el ruido jamás podrá darte. Porque solo aquel que ha hecho de la soledad su aliada puede caminar entre los hombres sin perder su centro, puede amar sin depender, puede servir sin esperar, y puede vivir en el mundo sin dejar que el mundo viva dentro de él. La soledad no es tu enemiga, es tu maestra. Si aprendes a estar solo sin sentirte vacío, descubrirás que dentro de ti habita una fuerza que nada externo puede igualar. Recuerda, quien domina su mente, domina su mundo. Si este video te ayudó a ver la soledad desde otra perspectiva, te invito a suscribirte, dejar tu me gusta, y compartirlo con alguien que lo necesite. Gracias por ver Perspectiva Estoica. Nos vemos en el próximo video. Sigue firme, sigue sereno, y sobre todo, dime algo. ¿Cuánto de tu vida has desperdiciado intentando cambiar lo que no depende de ti? ¿Has dado energía, tiempo y paz a personas, situaciones y pensamientos que no puedes controlar? Y lo peor es que al hacerlo, te has alejado de ti mismo. Los estoicos lo sabían bien: quien se dispersa en lo externo, se pierde a sí mismo. Hoy, quiero que detengas ese ruido por un momento y escuches con atención. Porque en este video, desde la sabiduría estoica, vas a aprender a recuperar tu poder interior. Vas a entender cómo reenfocar tu mente, cómo dejar de vivir pendiente de los demás, y cómo construir la fortaleza estoica que te permitirá vivir con serenidad, propósito y dominio emocional. Si aplicas lo que vas a escuchar hoy, dejarás de sentirte perdido, y empezarás a vivir con la calma de quien ya no necesita controlar nada para estar en paz. Esto no es motivación vacía. Es sabiduría estoica aplicada, y puede cambiar por completo la forma en que ves tu vida. Y haz algo sencillo pero poderoso: ve a la caja de comentarios y escribe: me enfoco en mi mente, soy estoico. Hazlo como un recordatorio poderoso. La mayoría de las personas vive distraída, corriendo detrás de todo menos de sí mismas. Se preocupan por lo que los demás piensan, por lo que no salió como esperaban, por lo que podrían perder, y en ese ruido, se olvidan de lo esencial, su propio dominio interior. Antes de continuar, solo te quiero pedir que te suscribas al canal si eres nuevo por aquí, que dejes tu me gusta y que compartas el video, te lo agradecería demasiado. Continuemos. Los estoicos lo entendieron con claridad. Decían que el hombre sabio no busca controlar el mundo, sino controlarse a sí mismo. Porque lo que realmente destruye la paz no es lo que sucede, sino la manera en que decides enfrentarlo.
Cada vez que entregas tu atención a lo que no depende de ti, te alejas de tu poder. Te vacías. Te desgastas tratando de convencer, de agradar, de cambiar lo que no está en tus manos. Y cuando vives así, la vida se te escapa, en preocupaciones que no conducen a nada. Enfocarte en ti no significa aislarte. Significa volver al centro. Significa observar tus pensamientos antes de reaccionar, cuidar tus emociones antes de que se desborden, y actuar desde la razón en lugar del impulso. Ese es el entrenamiento estoico, dominar la mente para no ser dominado por ella. Cada vez que eliges el silencio en lugar de la queja, fortaleces tu carácter. Cada vez que aceptas lo inevitable con serenidad, elevas tu espíritu. Cada vez que haces lo correcto sin buscar reconocimiento, estás practicando la virtud que los estoicos consideraban la mayor de todas, la coherencia interior. Porque la vida se desperdicia no cuando fallas, sino cuando te pierdes en lo que no puedes controlar. Y lo más triste es que muchos pasan toda su existencia intentando cambiar lo externo, sin darse cuenta de que la batalla más importante se libra dentro. El verdadero poder no está en las circunstancias, está en la mente que las enfrenta. Por eso, el camino estoico no busca eliminar los problemas, sino transformar tu manera de vivirlos. No se trata de huir del caos, sino de aprender a permanecer en calma en medio de él. Enfocarte en ti es un acto de sabiduría, no de egoísmo. Es mirar hacia adentro y reconocer que la única paz duradera es la que construyes con tus pensamientos, con tu disciplina y con tu actitud ante lo inevitable. Todo lo demás, la opinión, el éxito, la validación, la aprobación, es arena que el viento se lleva. Deja de desperdiciar tu vida persiguiendo lo que cambia. Haz que tu mente sea firme, que tu carácter sea inquebrantable y que tu propósito sea claro. Porque cuando tu atención se vuelve tuya otra vez, nada externo puede perturbarte. Ese es el comienzo del verdadero poder interior. Ese es el camino del estoicismo vivido. Empieza por detenerte. Antes de seguir buscando respuestas afuera, guarda silencio y observa lo que ocurre dentro de ti. Ahí, en ese espacio que pocos se atreven a mirar, está la causa de casi todo tu sufrimiento, la resistencia a aceptar lo que es. El estoicismo enseña que el alma se fortalece cuando aprende a aceptar el destino sin rendirse y a actuar con virtud sin depender del resultado. Porque lo que importa no es si el mundo coopera, sino si tú permaneces fiel a tus principios incluso cuando no lo hace. La vida no está en tu control, pero tu mente sí. Y ese simple recordatorio cambia todo. Cuando entiendes que no puedes controlar lo que te ocurre, pero sí puedes decidir cómo responder, empiezas a vivir desde el poder y no desde la reacción. Cada desafío se convierte en una oportunidad para probar tu fortaleza. Cada dificultad se transforma en un entrenamiento para tu alma. Cada pérdida deja de ser una herida y se vuelve una lección de desapego, serenidad y dominio interior. Los estoicos no buscaban una vida sin dolor, sino una mente que no se quebrara frente a él. Y eso es exactamente lo que sucede cuando enfocas tu atención en ti, dejas de ser víctima del mundo y te conviertes en su observador. Dejas de huir del caos y aprendes a caminar en medio de él con calma y propósito. No hay libertad más grande que la de quien ya no depende de lo externo para estar en paz. Esa es la verdadera fortaleza, mirar lo que no puedes cambiar y aún así mantenerte en equilibrio. Seguir actuando con virtud, aunque el mundo no te lo reconozca. Seguir haciendo lo correcto, incluso cuando nadie te ve. Porque enfocar tu vida en ti no es cerrarte al mundo, sino construir una mente que ya no necesita del mundo para ser libre. Y cuando logras eso, descubres que nada externo puede añadirte ni quitarte valor. Eres tú quien le da sentido a tu experiencia, no lo que ocurre fuera de ella. Entonces comprendes que el tiempo que pasas preocupado, envidiando, comparando o resistiendo, es tiempo robado a tu propósito. Y que cada instante que recuperas tu atención, recuperas también tu poder. El estoicismo no es teoría, es práctica diaria. Es elegir la calma cuando podrías enojarte. Es actuar con razón cuando el impulso te llama. Es mantenerte firme cuando la vida te sacude, sabiendo que tu fortaleza no depende de lo que enfrentas, sino de quién eres mientras lo haces. Hay un punto en el camino donde uno se cansa. No del esfuerzo, sino del desgaste inútil de pelear contra lo que no se puede cambiar.
Llega un momento en el que entiendes que no todo merece tu atención, que no toda batalla vale tu energía, y que tu paz no puede depender de los caprichos del mundo. Ahí es cuando el estoicismo deja de ser una idea y se convierte en una forma de vivir. Aprendes que no se trata de controlar cada situación, sino de controlarte a ti mismo dentro de cada situación. Y cuando logras eso, algo en tu interior se aquieta. Tu mente ya no reacciona como antes. Tu corazón ya no se agita con cada contratiempo. Tu alma empieza a sentirse en casa. Porque el mayor desperdicio de vida no es el tiempo perdido, sino el tiempo vivido en distracción, ansiedad y resentimiento. Cada pensamiento que te roba paz, cada emoción que no eliges, cada preocupación sin propósito, es una pequeña fuga de energía que te aleja de tu esencia. Y no viniste a eso. Viniste a conocerte, a fortalecerte, a construir una mente firme en medio del caos. Viniste a probar tu carácter ante la incertidumbre y a demostrarte que puedes mantenerte en pie incluso cuando todo se tambalea. Eso es enfocarte en ti, dejar de correr detrás del ruido y empezar a caminar hacia el silencio interior. No para aislarte del mundo, sino para enfrentarlo desde otro lugar, con claridad, con equilibrio, con propósito. Cuando haces eso, descubres una calma que no depende de nada. Una paz que no necesita explicación. Y entiendes por fin que no es el mundo el que debe calmarse, eres tú quien debe aprender a permanecer en calma dentro de él. La mente indisciplinada busca refugio en lo externo, la mente entrenada lo construye dentro. Y esa diferencia es todo. Esa diferencia separa al sabio del distraído, al ser libre del esclavo de sus emociones, al que vive con propósito del que simplemente reacciona a lo que ocurre. Cada día, el mundo intentará distraerte, con opiniones, con comparaciones, con miedos. Pero tu tarea es la misma de siempre, volver al centro. Recordar que lo único que puedes controlar es lo que ocurre dentro de ti. Y que mientras conserves el dominio de tu mente, nada ni nadie podrá quitarte la paz. Hay una verdad que pocos quieren aceptar: la mayoría de las personas no vive, solo reacciona. Reacciona al entorno, a las palabras, a la aprobación o al rechazo de otros. Viven pendientes de lo que el mundo haga o deje de hacer, y cuando algo no sale como esperaban, se derrumban. Pero el estoico entiende que esa es una forma de esclavitud invisible. Porque quien necesita que todo esté bien afuera para sentirse en calma, ha perdido el control de sí mismo. Cuando empiezas a practicar el arte de enfocarte en ti, lo ves con claridad. Te das cuenta de que mucho de lo que te preocupaba nunca dependió de ti. Que gran parte de tu ansiedad provenía de resistirte a lo inevitable. Que lo que más te dolía no era lo que ocurría, sino lo que pensabas sobre ello. Y que la libertad que buscabas fuera siempre estuvo dentro, esperando a que dejaras de mirar hacia afuera. El estoicismo no busca convertirte en alguien frío ni indiferente, sino en alguien invulnerable a lo innecesario. En alguien que puede sentir sin quedar atrapado, que puede amar sin depender, que puede perder sin quebrarse. Porque el sabio no deja de sentir, simplemente no se deja arrastrar por lo que siente. Sabe que las emociones son visitantes, no amos. Y que solo quien domina su mente puede vivir en verdadera paz. Cuando dejas de desperdiciar tu atención en lo externo, recuperas una fuerza que no sabías que tenías. Tu mente se vuelve más clara, tus decisiones más firmes, tu espíritu más sereno. Dejas de actuar para ser visto y empiezas a actuar porque sabes quién eres. Ya no buscas aprobación, buscas coherencia. Ya no buscas tener razón, buscas entender. Ya no necesitas ganar cada discusión, porque comprendes que el verdadero triunfo está en conservar la calma. El mundo seguirá siendo incierto, y la gente seguirá opinando. Pero tú aprenderás a caminar en silencio mientras todo grita. Aprenderás a mantenerte firme mientras otros se dispersan. Aprenderás a responder con templanza incluso cuando todo dentro de ti quiera reaccionar. Y ahí, en ese punto exacto donde antes te desbordabas, nacerá tu fortaleza. El enfoque interior transforma la manera en que ves el tiempo. Empiezas a valorar el silencio, la soledad, el descanso mental. Ya no necesitas llenarte de ruido ni de distracciones para sentirte vivo. Entiendes que la mente quieta es el terreno donde florece la sabiduría. Que la serenidad no se busca, se cultiva.
y que cada pensamiento que eliges cuidar es una semilla que define la calidad de tu vida. Los estoicos decían que nada es verdaderamente tuyo excepto tu carácter y tu juicio. Todo lo demás, tu cuerpo, tus bienes, tus relaciones, tu reputación, puede cambiar o desaparecer. Pero si conservas tu carácter, nada externo podrá destruirte. Esa es la enseñanza más poderosa. Todo puede caerse a tu alrededor, pero si mantienes el control de tu mente, sigues siendo libre. Enfocarte en ti es un acto de valentía. Porque no hay nada más desafiante que mirarte de frente y reconocer cuánto has entregado de ti al ruido, a la comparación, al miedo. Pero también es el comienzo de tu verdadera transformación. Es el momento en que dejas de culpar, dejas de esperar, y comienzas a actuar desde la conciencia. Ya no te mueves por impulso, te mueves por propósito. Y ahí es donde cambia todo. Cuando dejas de poner tu energía en lo que no puedes controlar y la diriges hacia lo que sí depende de ti, el mundo exterior pierde poder sobre ti. Las circunstancias siguen siendo las mismas, pero tú ya no. Has dejado de ser víctima del entorno para convertirte en dueño de ti mismo. Y eso, según los estoicos, es la esencia de la libertad interior, vivir de acuerdo a tu razón, no a tus pasiones. Cada día que eliges enfocarte en ti, eliges el camino de la disciplina y la serenidad. Eliges ser consciente en lugar de reactivo, firme en lugar de frágil, sabio en lugar de ansioso. No porque la vida sea fácil, sino porque entiendes que la calma es una decisión, no una consecuencia. Y cuando esa decisión se vuelve parte de ti, nada externo puede quebrar tu equilibrio. Los estoicos enseñaban que el alma se fragmenta cuando se dispersa en demasiadas direcciones. Hoy, vivimos justo en ese estado, nuestra atención se divide entre 1000 estímulos, y lo más trágico es que lo hemos normalizado. Nos levantamos, antes de que la mente despierte, ya hemos entregado nuestra energía a una pantalla, a una comparación, a una distracción que nos roba claridad. Pero el estoicismo no te pide que te aísles del mundo, sino que tomes control de tu atención como un guerrero protege su espada. Enfocarte en ti no significa egoísmo, significa cuidar la raíz de donde nace todo lo demás. Cuando tu mente está dispersa, tu carácter se debilita. Pero cuando tu atención está dirigida hacia ti, hacia tu mente, tu virtud, tus acciones, te conviertes en una fuerza firme en medio del ruido. Marco Aurelio lo expresaba con serenidad y firmeza: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. ¿Y cómo proteger esa calidad si cada día entregas tu mente a la confusión del mundo? El enfoque estoico es una forma de autodisciplina espiritual. Es elegir con conciencia que merece tu energía y que no. Es dejar de reaccionar a todo lo externo y empezar a dirigir la mirada hacia lo interno. El sabio estoico actúa con una sola intención: ser mejor que ayer. No se dispersa en críticas, no persigue validación, no necesita demostrar. Sabe que la verdadera libertad comienza cuando dejas de intentar controlar lo que está fuera de tu alcance y concentras toda tu fuerza en aquello que depende de ti: tu carácter, tu juicio, tus decisiones. Enfocarte en ti es un acto de respeto propio, una forma de amor racional. No se trata de pensar solo en ti, sino de trabajar en ti para poder dar lo mejor al mundo. Porque solo quien ha aprendido a dominar su mente puede aportar sabiduría a los demás. Los estoicos lo sabían: nadie puede servir al bien común si antes no ha cultivado su propio equilibrio interior. Séneca decía: no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Y cada vez que entregas tu atención a lo que no importa, cada vez que te enredas en dramas o en opiniones ajenas, pierdes ese tiempo que podrías invertir en construir tu alma, en fortalecer tu razón, en vivir con virtud. El enfoque estoico en la acción no se trata de hacer más, sino de hacer lo que realmente importa. Cada decisión, cada pensamiento, cada palabra puede ser un ejercicio de sabiduría o un acto de distracción. Y tú decides en cuál de los dos mundos vas a vivir. Cuando eliges enfocarte en ti, te liberas del ruido, te apartas del caos, y comienzas a caminar con una claridad que los demás no entienden. Pero no necesitas que lo entiendan. Solo necesitas mantenerte firme en tu propósito, porque ese propósito es lo que da forma a tu carácter. Enfocarte en ti no es alejarte del mundo,
es reencontrarte contigo mismo para regresar más fuerte, más sereno y más sabio. ¿Quieres vivir con serenidad? Entonces domina tu enfoque. No permitas que la vida te arrastre de estímulo en estímulo, de distracción en distracción. Toma una decisión estoica hoy. Deja de desperdiciar tu vida en lo que no puedes controlar y dirige toda tu energía hacia lo único que siempre está en tus manos, tus pensamientos, tu actitud, tu acción presente. Porque ahí, y solo ahí, es donde comienza la verdadera transformación. Una de las raíces más profundas del sufrimiento humano, según los estoicos, es el apego a lo que no controlamos. Nos aferramos a personas, resultados, expectativas, posesiones, y luego sufrimos cuando la realidad, inevitablemente, nos las arrebata. Pero el sabio estoico entendía algo que el mundo moderno ha olvidado: nada externo nos pertenece realmente. Todo lo que tienes, desde tu cuerpo hasta tus relaciones, es un préstamo temporal del destino. Resistirse a esa verdad es como intentar detener la marea con las manos. Por eso, el desapego no es frialdad, es lucidez. Es comprender que puedes amar profundamente, trabajar intensamente, comprometerte con todo tu ser, sin perderte en aquello que no puedes controlar. Séneca decía: todo lo que llega, llega por destino, todo lo que se va, también. Esta comprensión no apaga la emoción, sino que la purifica. Cuando practicas el desapego estoico, dejas de temer la pérdida, porque entiendes que nada esencial puede serte quitado. Lo que es verdaderamente tuyo, tu virtud, tu carácter, tu serenidad, no depende del mundo. Y cuando vives desde ese punto interno de fortaleza, el caos externo ya no tiene poder sobre ti. Las cosas pueden cambiar, las personas pueden irse, el destino puede girar, pero tú permaneces en calma, firme en lo único que nunca cambia, tu decisión de ser dueño de tu mente. Desapegarte no significa dejar de sentir, sino dejar de depender. Es una práctica de libertad interior. Cada vez que eliges no reaccionar con desesperación ante lo que se va, fortaleces tu alma. Cada vez que agradeces lo que tienes sin temer perderlo, estás entrenando la serenidad. El estoico agradece lo que la vida da, pero no sufre cuando lo retira, porque entiende que la vida no le debe nada. Acepta, aprende y sigue caminando. Esa es la grandeza del desapego, te permite participar plenamente en la vida sin convertirte en esclavo de ella. Vivimos en un tiempo donde el apego se disfraza de amor y la dependencia se celebra como compromiso. Pero el estoicismo nos recuerda que el verdadero amor nace de la libertad, no del miedo a perder. Cuando aprendes a amar sin poseer, cuando aprendes a actuar sin apego al resultado, descubres una paz que el mundo no puede ofrecerte. La serenidad estoica es eso, una mente tan firme que no necesita controlar lo externo para mantenerse en armonía. Así que pregúntate, ¿cuántas de tus angustias provienen de cosas que nunca estuvieron bajo tu control? ¿Cuánto de tu energía diaria se pierde en resistir lo inevitable? Si observas con atención, verás que mucho de tu sufrimiento nace de esa ilusión de control. Practica el desapego, no como una teoría, sino como una disciplina. Agradece, suelta, sigue. Esa es la esencia del enfoque estoico, liberar tu alma de la carga innecesaria para que puedas concentrarte en lo esencial. La serenidad no se alcanza huyendo del mundo, sino comprendiendo su naturaleza cambiante y aceptándola sin miedo. Cuando aceptas que todo pasa, que todo cambia y que nada te pertenece, la ansiedad se disuelve, el miedo se desvanece, y solo queda una calma profunda. Esa calma es la verdadera libertad, la que no depende de nada externo. Todo en la vida comienza en tu mente. Tu paz, tu fuerza, tu dirección. Pero si tu atención vive dispersa, si estás siempre pendiente de lo que otros hacen, opinan o logran, estarás condenado a vivir desconectado de ti mismo. Enfocarte en ti no es egoísmo, es responsabilidad. Es el compromiso de cultivar la mente que guiará todas tus acciones. Nadie puede hacerlo por ti. Nadie puede darte la serenidad que tú no eliges practicar cada día. El estoicismo enseña que el dominio de uno mismo es el principio de toda libertad. Y mientras el mundo corre tras la validación externa, el sabio se detiene, respira y vuelve a su centro.
La mayoría de las personas viven reaccionando, no eligiendo. Se dejan arrastrar por la ira, por el miedo, por la comparación. Pero tú no tienes por qué vivir así. Puedes elegir ser dueño de tu atención, proteger tu energía, construir tu calma. Eso es enfocarte en ti, no aislarte, sino regresar a lo esencial. Cada vez que eliges el silencio sobre el ruido, la templanza sobre el impulso, la razón sobre la emoción desbordada, estás practicando sabiduría estoica. Y con cada pequeño acto de autocontrol, recuperas tu poder. Recuerda, el tiempo que desperdicias en lo externo es vida que no vuelve. El presente es tu única oportunidad real. No esperes que las circunstancias cambien para empezar a vivir con propósito. Cambia tú, y las circunstancias se ajustarán a tu nueva claridad. La vida no se te escapa porque el destino sea cruel, sino porque tu mente está distraída. Si la enfocas, la vida se alinea. Así que hoy, aquí, haz este compromiso contigo mismo. Desde hoy, me enfoco en mí. No para escapar del mundo, sino para dominarlo desde dentro. Esa es la promesa del estoicismo. Cuando logras gobernarte, el caos externo deja de gobernarte a ti. Cuando aprendes a observar sin reaccionar, a actuar sin depender del resultado, descubres una libertad interior que nadie puede arrebatarte. Y ahí, justo ahí, entenderás lo que significa vivir con sabiduría estoica, no dejar que tu vida se desperdicie en lo que no depende de ti, sino dedicarla a lo único que realmente importa, convertirte en la mejor versión de ti mismo, día tras día, pensamiento tras pensamiento. Porque al final, la vida no se mide por lo que obtienes, sino por la fortaleza con la que te construyes. Enfócate en ti. Domina tu mente. Y el resto, se ordenará solo. Si este video te ayudó a ver con más claridad, suscríbete, deja tu me gusta y comparte esta reflexión con quien necesite reenfocarse y dejar de desperdiciar su vida.